¿Quién vive? Y a su nombre. Brindémosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Amados hermanos, los invito a colocarse sobre sus pies para hacer la oración, para que Dios bendiga este tiempo, para que bendiga su palabra y para que a través de su palabra seamos bendecidos por Él. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos. Estamos delante de ti en esta noche, Dios, para darte gracias por el día que nos has regalado, Señor. Tu palabra nos enseña, oh Dios, que a los que son de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que todo lo que hemos vivido, Señor, las tentaciones, las dificultades, las pruebas y aún los momentos felices han sido, oh Dios, para bendición. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias porque en todo tiempo, Señor, tú estás haciendo la obra en nosotros. Esa que iniciaste cuando te recibimos en el corazón. Hoy la haces en nosotros para perfeccionarnos, para prepararnos para nuestro encuentro contigo, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Y a ti clamamos en el nombre de Cristo Jesús en estos momentos para pedirte, Señor, que tú, oh Dios, estés en medio nuestro en esta noche. Que tu Espíritu Santo, Señor, se esté pasando por cada uno de los hermanos que nos encontramos aquí, Señor. Que traigas bendición, que traigas libertad, oh Dios. Que traigas sanidad, Señor. Te lo pedimos que en el nombre de Cristo Jesús. Que nos vayamos distintos a como entramos, Señor. Si hemos traído cargas, oh Dios, hoy las entregamos a ti para que tú las recibas. Queremos irnos descansados, Señor, aliviados. Oh Dios, queremos también, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra fluya, oh Dios, y corra como río. Que penetre en lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios. Que haga la obra por el cual hoy la traes a nosotros. Y que sea, oh Dios, que regrese a usted, oh Dios, como fruto de alabanza, como fruto de obediencia. Todo para la gloria y honra de su nombre. Te damos muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Hermanos, pueden sentarse, gloria a Dios. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche, yo le he puesto como título La tierra en tiempos del anticristo. Pero como el libro de Apocalipsis, que habla en gran parte acerca de la gran tribulación y de los tiempos del anticristo, es muy amplio. Yo le llamaré a este título La tierra en tiempos del anticristo, parte 1. Solamente tomaremos como referencia Apocalipsis capítulo 6 y estaremos leyendo los sellos que serán desatados en tiempos de angustia. Podemos ir al libro de Apocalipsis capítulo 6 y nos detenemos allí por un momento. Antes me gustaría hacer una breve mención muy corta, porque hace unas semanas tuve la oportunidad de estar con ustedes, de predicar la palabra. Hablé acerca de la apostasía como un pecado de muerte y también estuve dando nombres propios de personas a las cuales Dios les estaba hablando. A raíz de todo lo que pasó, Dios se ha movido. Sé que esto no es con motivos de dañar a nadie. Sabemos que todo ha sido para bendición de nosotros incluso, porque Dios ama a su pueblo y Dios vela para que su iglesia no caiga en manos de personas peligrosas. Dios a raíz de esto que ha pasado, ha levantado a hombres que han salido a la palestra a denunciar las barbaridades que se cometen en Ríos de Vida. Yo quiero hablar del señor Lucio Torres, decirle al señor Lucio Torres, Dios le siga bendiciendo.
Dios ha usado a este hombre para hacer en su blog como periodista tremendas noticias, artículos acerca de lo que se hace allá, basándose en testimonios y en pruebas. Y yo quiero citar solamente una. Él le puso como título: ora por Arrásola y da la ofrenda y Dios te la multiplicará. luciotorres.com. Quiero leer estas partes porque me parecen muy proféticas. Sobre todo la parte que extraje es para hacerles a ustedes conocer acerca de un movimiento doctrinal que es uno de los principales causantes de la apostasía que estamos viviendo. Leeré para todos. Río de Vida de Arrásola, como Casa de Dios de Cash Luna, están dentro de la corriente de la restauración que habla del reino ahora, que predica la prosperidad. Los megatemplos forman líderes carismáticos que inciden en la política y hasta disputan el poder político y mediático. Buscan manejar las estructuras del Estado y se alían con representantes políticos, incluso hacen alianzas hasta con narcotraficantes y corruptos para sacar adelante sus megas obras, como le sucedió a Cash Luna, que recibió $100,000 de la ex vicepresidenta de Guatemala, destituida por corrupta en un país donde el 43% son pobres y donde hay más iglesias evangélicas que colegios. Estos son los principales elementos que, según algunos críticos, predica esta corriente del reino ahora, donde se encuentra matriculado Arrásola, discípulo en lo político de Álvaro Uribe. Fíjense, requiere un reino universal de Dios en la tierra. Estos son los puntos doctrinales del movimiento apostólico y profético de esta era. El famoso Kingdom Now o Reino Ahora, al que hace referencia Lucio Torres. Interesante porque estos temas, aunque ya en congresos pastorales se está enseñando de que Cristo no va a venir en el arrebatamiento, aún siguen siendo temas que no son tocados en las iglesias. Por eso extraje esta parte del artículo de Lucio Torres, porque toca los puntos principales de esta doctrina. Ellos enseñan de que la iglesia requiere un reino universal de Dios en la tierra. Le roba a los judíos su herencia. O sea, las promesas que eran para los judíos ya no son para los judíos, sino solamente para la iglesia. Remueve la conciencia del retorno de Jesús, o sea, no hay arrebatamiento. Niega las profecías escriturales de los tiempos finales. Esto lo hizo muy descaradamente la señora Ana Méndez, de la cual también comenté en la predicación pasada, que escribió un libro llamado Apocalipsis, el fin de los tiempos, donde en palabras más, palabras menos, dice que el libro de Apocalipsis no es un libro que profesa catástrofes finales, sino todo lo contrario. Niega la soberanía de Dios, requiere unidad religiosa, el famoso movimiento ecuménico, descansa en habilidad y sabidurías humanas, requiere un sistema de iglesia estructurado basado en liderazgo humano, reemplaza a Jesús con la iglesia y surge de raíces corruptas. Miren los puntos que maneja la doctrina del reino ahora. Sigo leyendo. Esta corriente teológica está en muchas iglesias de Colombia que facturan más de 6 millones promedio, es decir, más de 1 billón, y no pagan impuestos. En Cartagena están proliferando líderes como Lucas Arrásola. El nombre de Arrásola es Miguel, pero él está poniendo Lucas, no del apóstol Lucas, sino de las Lucas. Recordemos que en esta línea de Dios están los apóstoles Johnny Copete, Esteban Acosta, Simón Bermúdez, Diomedes Ramos. Lucas Arrásola decía en una de sus últimas prédicas: Dios me dijo que vendrán días de prosperidad. Me dijo que te dijera que prepares la mandíbula para gritar gozo, para reírte. Empieza a reírte, ríete. Y los feligreses le entraban unos ataques de risa.
algunos una risa fingida, otros una mueca, pero todos aplaudían, especialmente los jóvenes, entre los cuales se encontraban algunos amigos de Preciado. Y en otras prédicas, Lucas Arrázola suele decir: tu sueldo depende del número de personas que logras salvar. Entre más almas ganas para el Señor, más se te multiplica tu sueldo. Dios paga a los obreros que dan muchos frutos. Esta es la manera de cómo nosotros somos prosperados, porque tu prosperidad económica depende del fruto que le has dado a la iglesia. Dios paga a todo cosechador de almas. ¿Qué significa para Lucas Arrázola un alma? El alma de un joven son 30,000 pesos semanales. Una familia siembra, diezma, 2 millones, más otras arandelas. Lo paradójico de todo es que en estas enseñanzas, en estas prédicas, producen más dinero para la familia Arrázola, que vive en la prosperidad, y más pobreza para los feligreses. Como el caso de Preciado, que deberá trabajar un mes, quizá 2 meses, para conseguir 2 millones. Preciado entendió que la cosecha de almas es realmente una cosecha de dinero para el pastor de las Lucas. Miguel Arrázola, más bien Lucas Arrázola, quien predica la palabra por fuera de las Escrituras. Aquí tengo el hipervínculo de la página o el blog donde él escribió el artículo. Todo lo que él dijo es algo sumamente serio. Hablar de ofrendas provenientes del narcotráfico son temas que lo ponen a él en una posición bastante comprometida. Sin duda alguna, él es un periodista público. Si él está hablando verdad, aunque le investiguen por calumnia, no va a pasar nada porque él está hablando la verdad. Ahora, él escribió 2 artículos y prometió escribir otro. El último artículo son 2 párrafos y quiero leérselos. Soy un periodista, un investigador social y un escritor al servicio de la comunidad sin marquillas políticas, religiosas o económicas. Soy un ciudadano, un cristiano, un practicante de la libertad material y espiritual y ejerzo el amor eficaz. Cualquiera me puede escudriñar. Seré rico, yo ya lo sé, pero ¿de qué me servirá el dinero si mi alma es una... Bueno, lo diré, pondré la palabra que él puso: si mi alma es una mierda. Pastor Arrázola, su alma expide pura ñoña, no sé qué significa esta palabra, porque su opulencia es a costa de mentir y hacer de la fe un negocio que no tiene perdón de Dios. Tremendo. Esta será la primera entrega para que su desnudez se haga evidente ante esta sociedad llena de falsos profetas y predicadores mentirosos que enlodan la verdadera fe cristiana. Muchos feligreses que asisten los viernes y domingos me pidieron que investigara tanta iniquidad que existe en la iglesia que usted pastorea. Ellos no se atreven a cuestionarlos ni a develar sus mentiras porque están atemorizados. Usted los aterroriza. Y termina diciendo: próxima entrega, el negocio del megatemplo del pastor ególatra. Los feligreses deben pagar 4 millones por cabeza, o según la promesa. ¿Qué delitos ha cometido el pastor Arrázola? Evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito. ¿Cómo pasó de un recién llegado de la Universidad de Rema, escogida por la iglesia Betel? Bendiciones para todos y todas. Y aquí está el link de ese artículo de donde yo saco ese fragmento donde él describe que es un ciudadano cristiano practicante de la libertad material, espiritual y que ejerce el amor eficaz. Yo felicito al señor Lucio Torres por ser tan valiente y hacer lo que hoy en día a la iglesia le cuesta hacer, hay que admitirlo. A la iglesia le cuesta defender la verdad de Dios, le cuesta defender la doctrina, porque estamos viendo la apostasía que hay en esta ciudad, sobre todo en esta ciudad, cómo están engañando a multitudes de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, y nos hemos quedado callados. Le ha tocado a Dios utilizar a los medios de comunicación seculares, que de pronto no tienen nada que ver con la iglesia,
para denunciar a estos ladrones y a estos herejes. Miren lo que dijo Denuncias Cartagena en Facebook, hizo la publicación hace algunos días. Puso una foto y en la foto están los 3 apóstoles más famosos de la ciudad. Johnny Copete, Arrázola, que aún no se ha declarado apóstol, pero seguramente lo hará, y el que ya se autoproclamó apóstol, Esteban de la Unción. ¿Por qué nos callamos ante estos hombres, sabiendo que no son hombres de Dios? Porque hay 2 motivos. Una, por cobardía, que Dios reprueba absolutamente la cobardía. Y otra, porque tenemos un conflicto, estamos indecisos, no tenemos el conocimiento suficiente para decir realmente ellos no están en la verdad. Prefiero que sea lo segundo. Ahora, Dios que está hablando a través de los medios de comunicación y nos está diciendo, escudriñan acerca de estos que les estamos denunciando, porque no son de Dios, no son de Dios. Ahora, yo agradezco este espacio, era una pequeña introducción para felicitar al señor Eliezer Torres por su labor, para felicitar a todos los medios de comunicación que han salido a la luz pública a denunciar todo lo que está pasando, porque déjenme decirle que yo soy una de las personas que ha tocado lidiar con ese tipo de preguntas. La última vez, cuando estuve trabajando en Boca Grande como vendedor farmacéutico, me tocó recibir la visita de un inspector del DADIS. Él supo que yo era cristiano. En ese momento, un predicador de los que ya mencioné estaba justo al lado en un concesionario con otro pastor averiguando el precio de un carro. Y él me tocó el tema y me dijo, tal pastor que hice mención hace poquito, el primero que mencioné, de la iglesia Nueva Jerusalén, yo me sorprendí porque, me decía el hombre, el inspector del DADI, yo me sorprendí porque yo estaba en un culto, a mí me invitaron y yo fui. Y lo veo a él que saca un billete de 1,000 pesos. Y yo en mi imaginación pensé de que él sacaba los 1,000 pesos para enseñar acerca del peligro del dinero, del amor al dinero, para dar una enseñanza así. Para decirle a la iglesia que no fuera, que no dependiera del dinero. Algo así, una enseñanza parecida. Pero mi sorpresa, comenta él, es que él toma el billete de 1,000, lo parte en el púlpito y dice a la iglesia, a Dios no le vuelvan a traer este tipo de ofrendas. A Dios tráele lo mejor. Ustedes se pueden imaginar que de pronto yo vaya a ese tipo de reunión y nada más tenga 500 pesos y sean los 500 pesos lo que yo quiera dar de ofrenda y él me diga a mí, no le traigas esto a Dios. Wow, cualquiera que no es creyente se escandaliza. Y fíjense, las iglesias locales, muchas iglesias están defendiendo la palabra de Dios, pero desde las partes más altas, desde los concilios y las asambleas, ya se han infiltrado este tipo de movimientos. El Reino Ahora, los apóstoles, el movimiento apostólico y profético, que lo único que hacen es engañar a la iglesia, decirle a la iglesia que la doctrina que recibimos de los apóstoles de Jesucristo caducó, que ahora es necesario tener el apostolado que ellos nos están enseñando, un apostolado donde el apóstol es la cabeza. Cualquier pastor que no esté bajo la cobertura de un apóstol está en desobediencia y no tiene la bendición de Dios, que los apóstoles de hoy en día no son misioneros ungidos por los pastores para levantar obras e iglesias, sino que son auténticas celebridades en el púlpito, y todos son los dueños absolutos de las congregaciones. Son los que mejor visten, los que mejor viven, los que mejor comen. Y viven de lo que le sacan a la iglesia. Levantan templos grandísimos que uno se pregunta, ¿de dónde lo sacan? Si la mayoría de esa gente es del común. Para levantar templos tan costosos, de verdad que se necesitaría recibir dinero de alguna otra fuente, como lo dice el señor Lucio Torres. Tiene que venir de algún lugar una suma importante para que ellos puedan lograr ese tipo de compromisos. Ahora, felicito a todos los que han salido a la palestra, como lo había dicho, a denunciar todo esto. Deseo que Dios les continúe bendiciendo y no callen por predicar la verdad. No callen. Sigamos hablando. Si es posible, si alguien te pregunta, si alguien te dice, no, me congrego en tal iglesia, y tú sabes que no es de Dios, busca la manera. Si no quieres ser directo, busca la manera de decir a esa persona,
de que no está bien de que se siga congregando allá, de que salga de allí, de que salga como dice la palabra de Dios. Salid de medio de ellos, pueblo mío. Salid de medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis lo dice: salid de medio de ellos, pueblo mío, para que no te veas tú el día de mañana pagando por los pecados de un falso profeta. Ahora, vamos a la palabra de Dios. Dijimos que el tema de hoy era la tierra en tiempos del anticristo. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Los que puedan colocarse sobre sus pies para mayor reverencia. Leo para todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y a su nombre. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta es Apocalipsis capítulo 6. Vamos a tenerlo allí, va a ser nuestra cita principal. El primer sello se rompe. Pueden sentarse, gloria a Dios. Y a su nombre. El primer sello se rompe. ¿A quién hace referencia a este primer sello? Hace referencia al anticristo. Se le da una corona y sale venciendo y para vencer. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, describe. ¿Saben por qué? Les voy a explicar. Cuando nosotros leamos el Apocalipsis capítulo 6 y vayamos al segundo sello, se van a dar cuenta de que de un momento a otro dice: se le dio poder para quitar la paz de la tierra. ¿Cuánto tiempo duró esa paz en la tierra? Para que se diga, se le dio poder para quitar la paz que había en la tierra. Este pasaje de alguna manera nos lleva a pensar de que el primer sello que se rompe hace referencia al anticristo, y de que el tiempo que dura la paz sobre la tierra son 3 años y medio, los mismos 3 años y medio que nos dice Dios a través de Daniel en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24 y 27. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Leeré el versículo 27 para todos y luego leeremos del 24 al 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora leamos del versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. A ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra rodarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estamos oyendo mucho la palabra semana. ¿A qué hace referencia la palabra semana? ¿Qué significa la palabra semana? Vayamos un momentico al libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 8. Levítico, capítulo 25, versículo 8. ¿Y quién vive? Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Para el pueblo judío, la semana tiene 2 representaciones: la semana de días, que nosotros conocemos, que consta de 7 días, y la semana de años, que consta de 7 años. Aquí Dios le está diciendo al pueblo que en 49 años tenía que darle jubilación a sus siervos. 49 años. El siervo sería esclavo de su señor por 49 años y después el dueño tenía que soltarlo y darle una indemnización. 49 años. Semana de años, que es la misma semana que describe Génesis en la historia, en la famosa historia de Raquel y de Jacob. ¿Cuántos años tuvo que trabajar Jacob por Raquel? 14 años. Después de los 7 años y después de que el suegro le hace aquella jugada a Jacob, le dice: trabájame la semana de esta y entonces te daré a la hija menor. Esa palabra semana hacía referencia no a días sino a años. Una semana más tenía que trabajar él por Raquel. 7 años trabajó por Raquel, luego fue engañado por el suegro y por amor a Raquel trabajó otra semana más, que quiere decir 7 años. Aquí la semana de la que habla Daniel hace referencia a semana de años. Los que estudian profecía bíblica han sacado las cuentas y han llegado a esta conclusión. Las 7 semanas que describe Daniel, desde la orden para restaurar el templo y Jerusalén, son 49 años. 7 semanas, que contados son. Antes dice, 70 semanas han sido establecidas para poner fin a la prevaricación y acabar con el pecado. Sabemos que el pecado, Dios pondrá fin al pecado cuando venga en la segunda venida, cuando ponga sus pies en el monte de los olivos y se declare como rey y soberano sobre la tierra, para instaurar un reino que durará 1000 años. En ese momento no habrá pecado, dice el Señor, que restaurará la tierra como en la gloria primera. Los animales, el león comerá pasto con la ovejita, los niños pastorarán a las fieras del campo. Habrá una armonía inimaginable que no conocemos. 70 semanas, pero hubieron divisiones en esas 70 semanas, las dividió por 3. 7 semanas para la reconstrucción de Jerusalén y el templo, 62 semanas para restaurar definitivamente a la nación de Israel, y después de que fuese restaurada la nación de Israel vendría Jesucristo, el príncipe, a quien se le quita la vida, pero no por sí. Dice la palabra de Dios que Jesucristo murió por el pecado de la humanidad. A Jesucristo no lo mataron por decir blasfemias o por algún tipo de pecado que se le haya descubierto. Nadie tuvo motivos para matarle, solo por capricho, por odio, por no querer aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero si sumamos este tiempo, desde la muerte de Jesús hasta la destrucción del templo de Jerusalén, los años que se cuentan son
69 semanas, que serían 433 años. Si desde la muerte de Jesucristo hasta nuestra fecha se han contado 69 semanas, ¿cuántas semanas faltarían para la semana 70? Una semana. Se dice que el tiempo profético de Dios referente a esta profecía se detuvo para dar tiempo a la gracia. A través de la gracia, la promesa de salvación no solamente llega a los judíos, sino que ahora se extiende a todos los que creyeran a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuándo se dará inicio a la última semana que hace falta antes de que Jesucristo venga a establecer el reino milenial? Es una muy buena pregunta que nos responde el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuando se firme el acuerdo de paz, cuando se confirme, dice la palabra de Dios, se confirme el acuerdo de paz y se establezca en el mundo para ponerse por orden en todas las naciones, comenzará la última y definitiva semana para que se cumpla la profecía de Daniel. ¿Cuándo será eso? Tiene que estar el anticristo operando ya en la tierra en ese entonces. ¿Cuándo será? Próximamente. Ahora el anticristo no ha salido a la luz pública. No le conocemos. Muchos debaten acerca de las posibilidades de algunos personajes y de su cercanía con el anticristo de la Biblia. Pero nadie en concreto sabe quién es, porque aún no se ha manifestado. Cuando el anticristo salga y confirme el acuerdo de paz, dice que por 3 años y medio confirmará el acuerdo de paz. Daniel lo dice. En Apocalipsis dice, en el capítulo 6, versículo 3, que más adelante se quitará la paz de la tierra. Entonces, quiero que vayamos a este punto, porque es la razón principal del por qué yo he llamado a esta prédica la tierra en tiempos del anticristo. ¿Habrá paz? No sabemos qué tipo de prosperidad, qué tipo de beneficios tendrá la tierra y los habitantes de la tierra en aquel tiempo, pero queremos conocer los juicios que vendrán sobre la tierra cuando la paz sea cortada a la mitad de la semana. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3, sigue diciendo lo siguiente: y a su nombre, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Con el segundo sello se cumple el versículo 27 de Daniel capítulo 9. El versículo 27 que dice que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, romperá el acuerdo de paz. En Apocalipsis dice que lo confirmará, pero en Daniel dice que lo quitará, que él será responsable de que la paz sea quitada a la mitad de la semana. Con el fin de la paz inicia la gran tribulación. Inicia la gran tribulación. Vamos a ir a algunos pasajes en los cuales quiero que ustedes estén muy atentos a la lectura de ellas, porque son pasajes absolutamente delicados y nos van a dar una respuesta más profunda de por qué razón Dios nos insta con urgencia a que nos preparemos antes de que Cristo venga, para que cuando Él venga nos encuentre de la mejor forma. Escuchen lo delicado de la situación y el por qué Dios nos insta a que estemos preparados para su venida. Vayamos al versículo 5 al versículo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo, o sea, 1 kilo de trigo, por 1 denario, que quiere decir por el salario de un día. 6 libras de cebada por 1 denario, 3 kilos de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Jesucristo dijo que todo lo que estamos viendo hoy son señales de su venida, pero también dijo que es principio de dolores. Nosotros leemos este versículo 5 y 6 de Apocalipsis capítulo 6 y de inmediato nos hacemos referencia a lo que está pasando en Venezuela. Miren lo que está pasando en Venezuela. Ustedes saben lo que le cuesta a una persona sobrevivir con el salario de un día en Venezuela. Ustedes saben lo que cuesta una pasta dental en Venezuela, lo que cuesta 1 libra o 2 libras de arroz en Venezuela. Lo que tú trabajes en un día quizás ni te alcance, o de pronto para el arroz, pero no tendrás ni plátano, no tendrás jugo, no tendrás liga. Los habitantes de Venezuela están así. Imagínense, ya en Caracol y en RCN nos han mostrado cómo la gente del común, ni siquiera los que viven en la calle, la gente del común sale de sus casas para buscar alimento en los tanques de basura. Miren cómo está el hambre en Venezuela. La extrema necesidad los tiene en esta situación. Y la palabra de Dios dice que una de las cosas que sucederá cuando la paz sea quitada es que el hambre será impresionante. Vivir en este mundo será casi imposible. Imposible. ¿Cómo será? ¿Como lo que está viviendo Venezuela? No sé. No sé qué tipo de sistema gubernamental se esté implementando en el mundo en aquel tiempo para que se diga de que las personas tendrán que sufrir por alimento. Hoy, digamos que el salario de un día en Colombia es de 20.000 pesos. Imagínense ustedes lo doloroso que sería pagar 20.000 pesos por 2 o por 1 kilo de arroz. Wow, miren el sufrimiento, y más las mujeres con hijos, por lo general los que tienen hijos. Esto es agobiante. Lo que está pasando en Venezuela es principio de dolores. Lo que está viviendo Venezuela no es comparado con lo que viene para la tierra en aquel tiempo. No es comparado, es una muestra. Y Venezuela gime, clama a gritos para que la ayuden con esta situación. Imagínense, en aquel tiempo no habrá quien responda al clamor de la humanidad, porque Dios no estará para socorrer, estará para dar castigo a los que no decidieron aceptar a la verdad. Acerca del hambre, hay 3 profecías muy contundentes. En Venezuela están recurriendo a buscar alimentos en los tanques de basura. Miremos esta profecía en Jeremías capítulo 1, versículo 11. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 11. Dice, ¿cuántos están en el pasaje? Dice, todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. En Venezuela el famoso trueque se está practicando también. Yo tengo, por decir, un bien común. Necesito, por ejemplo, arroz. Tú necesitas lo que yo tengo, intercambiemos. El famoso trueque. Los primeros métodos de comercio en el mundo. Ahora, en el capítulo 4 de Lamentaciones, Dios va mucho más allá. La gente no tendrá solamente la opción de cambiar bienes para sobrevivir. La palabra dice para entretener la vida, para entretenerla. Aquí Dios va mucho más allá. Lamentaciones capítulo 4 versículos 9 y 10 dice: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre.
porque éstos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas. Imagínense las mujeres que no aman a sus hijos. Cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Ya se pueden imaginar ustedes la gravedad de la crisis para que una madre piadosa decida comerse a su propio hijo. El hambre debe ser extremadamente grande. Extremadamente grande. Por cosas como estas que Dios dice que la iglesia tiene que estar preparada. Preparada porque la gran tribulación que viene sobre la tierra, dice, nunca la ha visto, nunca la hubo en la tierra. Nunca la hubo, ni en los momentos donde Jerusalén estuvo sitiada por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Nunca. Ni cuando faltó el alimento en Jerusalén, en Israel. Nunca hubo gran tribulación como la que habrá en la tierra. Por eso Jesucristo dice acerca de los que aún no han aceptado la fe y acerca de los que creemos, estemos preparados, porque lo que viene es terrible. Lo que viene es terrible. Jeremías capítulo 19, versículo 9, también dice algo similar. Jeremías capítulo 19, versículo 9, dice lo siguiente. Y les haré, escuchen la palabra, habla Dios, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Les haré comer. Aquí Dios está siendo explícito. Soy yo el de los juicios en la gran tribulación. Recuerden lo que Dios está diciendo. Soy yo el de los juicios en la gran tribulación. Ezequiel capítulo 5, versículo 9 y 10, también dice algo similar. Ezequiel capítulo 5 dice lo siguiente, versículos 9 y 10. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante. Esto es totalmente similar a lo que dice Jesucristo acerca de la gran tribulación. Dice, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante. ¿A causa de qué? De todas tus abominaciones. O sea que el juicio que viene sobre la tierra y que trae Dios sobre la tierra es a causa de qué? De la abominación y del pecado del hombre. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparcirá todos los vientos todo lo que quedare de ti. Juicio de hambre, la tierra en tiempos del anticristo. Luego de que el acuerdo de paz se ha quitado, luego de que el acuerdo de paz se rompa a la mitad de la semana, una de las primeras cosas que vendrá sobre la tierra es el hambre. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer del versículo 7 al 8. Y a su nombre, ¿cuántos pueden brindarle un fuerte aplauso al Señor? ¿Y quién vive? Apocalipsis capítulo 6, estamos en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos al siguiente sello. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Por qué las fieras de la tierra? ¿Por qué las fieras de la tierra? El hambre será tan extrema que los animales salvajes no tendrán alimento en su hábitat. Tendrán que venir
a las tiendas de nosotros a buscar alimento. Eso ya ha sucedido. Y sucede mucho, sobre todo en la sabana de África, por el hambre que hay. Acerca de esto, también Ezequiel y Jeremías profetizan acerca de la muerte, que será uno de los juicios terribles en tiempos de gran tribulación, en tiempos del anticristo. Jeremías capítulo 15, versículo 3, dice lo siguiente. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 3, dice lo siguiente. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Una profecía. La palabra dada por Juan en Apocalipsis es una palabra que antes Dios dio a través del profeta Jeremías. Y también en Ezequiel capítulo 5 dice, Ezequiel capítulo 5 versículos 12 y 13: una tercera parte de ti morirá de pestilencia, o sea, de enfermedad, de pestes. ¿Ustedes no les parece curioso que de un tiempo acá las enfermedades son muy comunes? Cada año, yo recuerdo que el año pasado hubieron 3 tipos de enfermedades que nos golpearon así, descaradamente: la varicela, el chikungunya y el Zika. Fuertes así, 3 virus seguidos, ¡pum! Antes uno se enfermaba y pues no había problemas, pero ¿no les parece sospechoso 3 enfermedades seguidas de golpe? Los terremotos. Cuentan los sismólogos que en la Tierra, contando todas las naciones del planeta, se producen más de centenas de sismos y de temblores por día. Los que salen en la noticia son los más terribles, los más peligrosos, los que ponen en alerta a una nación, sobre todo si es costera, por amenaza de tsunami. Pero fíjense que cada día son más frecuentes los terremotos, cada día son más frecuentes las enfermedades. En aquel tiempo, en tiempos de gran tribulación, la peste no será simplemente una incomodidad más, será causante de gran mortandad, enfermedades peores que el SIDA, enfermedades de las que la gente no podrá esconderse. Y se multiplicará, dice el Señor, y se multiplicará mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrá que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Gloria a Dios. Fíjense que otra vez es Dios diciendo mi enojo. Sabrán ellos. Qué terrible. Estamos estudiando nada más el capítulo 6 de Apocalipsis para dar referencia acerca de lo que está o de lo que ocurrirá en la tierra en tiempos del anticristo. Cuando la paz sea cortada, 2 cosas, o bueno, ya 3 cosas mencionadas: espada, hambre, pestilencia. Por supuesto la muerte, porque vendrán. Muchos morirán de hambre, mejor los que murieron a espada. Dice en el 4º sello que la muerte y el Hades le seguían. La multitud de la gente que morirá es gente que nunca recibió al Señor. Morirán, y esa gran multitud de gente que muere van de cabeza al infierno. No sé si ustedes recuerdan la noticia de una tragedia que ocurrió en Brasil, en una discoteca, donde los 200 personas que estaban en la discoteca murieron porque se desplomó la discoteca. Así de golpe, esas 200 personas, ¡pum!, directico para el infierno. En la gran tribulación, esa gran multitud de gente que muere por enfermedades, por el hambre, por la guerra que habrá, que será insostenible. La violencia será insostenible. Todos van de cabeza al infierno, todos, para que se cumpla lo dicho por el Señor en el libro de Tesalonicenses. Capítulo 1, capítulo 2, primera de Tesalonicenses 2, versículo del 3 en adelante, dice:
haré que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Fíjense lo que está ocurriendo. Pero quiero seguir más adelante con esto, quiero avanzar, quiero ir rápido. Apocalipsis capítulo 6, vamos al siguiente sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11. Aquí ocurre algo muy interesante que tiene que ver con los santos, con la iglesia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de morir como ellos. Miren lo interesante. Las personas mueren, se presentan al Señor y dicen: Señor, ¿hasta cuándo vengará la muerte de los que nos mataron en la tierra? Los muertos hablando con Jesucristo mientras la tierra sigue su curso. Esto tumba cualquier teoría de que el alma queda en la tumba cuando uno muere. Tumba cualquier teoría de que la conciencia queda en la tumba y solamente resucitaremos en el día de la resurrección de los muertos. Eso es totalmente falso. Esto tumba toda teoría acerca de esta doctrina. Fíjense, la palabra de Dios dice que cuando el anticristo se levante, hará que la tierra le adore y le venere, y peleará contra todo lo que sea Dios, o sea sinónimo de culto, o sea las religiones. Todas las religiones serán perseguidas por él. Todas las religiones. Si eres cristiano, si eres católico, si eres mormón, si eres testigo de Jehová, si eres adventista, si eres evangélico, todas serán perseguidas. Pero ¿quiénes estarán con el Señor? Dice: los santos, los que guardaron el testimonio de Dios y de Jesucristo. Solo los santos que morirán por este testimonio estarán con el Señor. Y se les dirá: esperen un poco de tiempo más, hasta que se cumpla el número de los que han de morir, porque muy seguramente se maneja la hipótesis de que la razón por la cual Dios que envía a los 3 ángeles a la predicación y a los 2 testigos es porque ya no habrán evangélicos sobre la tierra. Los 144,000 serán, dice la palabra de Dios, que Dios le permitió hacer guerra al anticristo contra los santos y vencerlos. Posiblemente los 144,000 también serán decapitados por el anticristo, morirán por el testimonio de Cristo y de Dios y estarán con el Señor. Este sello hace referencia al costo de la salvación en tiempos del anticristo. Se sabe que el judío dará su vida por Jesucristo. Después de que se entere de la farsa del Cristo que habían coronado, darán su vida por Jesucristo. No les importará. Así les torturen y hagan lo que quieran con ellos. Serán capaces de soportarlo todo por amor a Jesús. Pero nosotros que gozamos de la gracia y del Espíritu Santo, y si alguno tiene la desesperanza o el infortunio de quedarse en el arrebatamiento, mi pregunta es: ¿será capaz de soportar esa gran tribulación? Porque antes de que el anticristo mate a las personas, seguramente les torturará. No crean ustedes que ISIS decapita a los infieles sin antes torturarlos. Primero los tortura y les pregunta: ¿van a renunciar a Jesucristo o quieren morir? Les torturan. Ellos se complacen torturándoles. No crean ustedes que será simplemente le van a poner a ustedes en una guillotina y le van a cortar la cabeza. No, los torturarán porque son demonios. Estarán poseídos todas esas personas por demonios y se complacerán con cada gota de sangre que le hagan derramar, con cada golpe, con cada maltrato que le hagan. Se complacerán como se complacieron en su momento los romanos y los soldados que castigaban a Jesucristo. Se complacían porque era algo que les gustaba hacer. De los judíos sabemos que darán su vida, pero ¿y de los gentiles que se queden en la tribulación? También es algo para reflexionar. ¿Seremos capaces? Si ahora no somos capaces de amar a Dios lo suficiente para ser salvos, ¿lo seremos en aquel tiempo, en tiempos de persecución? Es una muy buena pregunta.
Pero sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17, para terminar. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y ricos, y capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, describe exactamente lo mismo. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, leo para todos. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo está especificando que inmediatamente después de aquellos juicios, la tierra, dice, el sol se oscurecerá, lo mismo que está profetizando Juan en el Apocalipsis, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos, a los santos que estén con él, de los cuatro vientos de la tierra, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended esto: cuando la rama esté tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Y en Apocalipsis capítulo 19, este es nuestro último pasaje. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes. Esto no está en la palabra de Dios, pero lo voy a decir: de banqueros, de empresarios, de reyes, de la familia Rockefeller, de la familia Rothschild, de los dueños de la CNN y de todos estos elitistas y dueños del mundo, para que coman carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear
contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. El último sello lo describe a Jesucristo como el Rey que viene ya no como Salvador, sino como Dios, como Rey, para establecer tu trono y para hacer justicia contra todos los que se rebelaron contra Él. Cuando venga Jesucristo y ponga final a la gran tribulación, tomará al anticristo y al falso profeta y los lanzará vivos al lago de fuego. Serán los primeros en conocer dónde queda y qué tan tormentoso es ese lugar. Mucho más tormentoso que el infierno, no cabe la duda. Ellos lo conocerán. Hemos leído acerca de los sellos. El libro de Apocalipsis es un libro muy amplio. Los juicios de Dios son muy amplios. Están las 7 copas, están las 7 trompetas, los 7 truenos que Dios le dijo a Juan: no escribas acerca de ellos, son un misterio. Juicios de Dios que son un misterio. O sea, si lo que Dios nos está describiendo es terrible, entonces, ¿qué serán esos truenos? Una cosa inimaginable. La palabra de Dios es muy clara acerca de esto cuando el Señor nos dice: estén preparados. Como dice Lucas capítulo 21, versículos 35 y 36. Velad por vosotros mismos, que no os embriaguéis, que no os carguéis de glotonería, ni de embriaguéis, ni de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día. Velad pues, rogando que seáis tenidos por dignos de escapar de todo lo que vendrá y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Rogad es la misión de la iglesia. Velad es la misión de la iglesia. Luchar por la salvación. Estar todos los días peleando por presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. El evangelista tiene que salir a predicar. El orador tiene que venir a orar. El pastor tiene que pastorear. El maestro tiene que enseñar. Todos tenemos que servir a Dios y tenemos que responder por los talentos y los dones. La vida espiritual tiene que mantenerse santa. Las tentaciones tenemos que rechazarlas. Si caemos, levantarnos, seguir adelante, pelear para librarnos del juicio que viene de Dios en aquellos tiempos. Tenemos que hacer todo lo posible para salir de este lugar y estar con el Señor y escapar de lo que viene sobre la tierra. Esa palabra que estamos estudiando en esta noche es también para mí. Yo deseo profundamente estar también con el Señor. Por eso hagamos el esfuerzo y sigamos luchando, y que Dios nos continúe bendiciendo en esta noche. Démosle un fuerte aplauso al Señor y a su nombre.